Ahora sí. Bueno, ahí estamos, ahí está grabando. Bueno, estamos en el viernes 16 de octubre del 2020, todavía en pandemia. Y la vez pasada habíamos empezado a trabajar y avanzado bastante con el texto de Kripke, El nombrar y la necesidad. Habíamos visto cómo el texto desplegaba una fase crítica y luego una fase propositiva, positiva. La fase crítica involucraba una crítica a lo que denominamos concepción descriptivista, ¿sí?, del significado de los nombres propios, ¿sí?, que se concentraba en los nombres propios, ¿sí?, entendiendo por descriptivismo la idea de que el significado de un nombre propio está dado o está compuesto por el significado de una descripción definida o un cúmulo de descripciones definidas correferentes con el nombre, ¿sí? Vimos que esto estaba presente de una manera u otra en Frege y en Russell. En Frege, en esa nota 2, donde Frege esboza una aproximación al significado de los nombres propios, diciendo que el sentido de un nombre propio es el sentido de alguna descripción definida asociada. Y en Russell, en la idea de que los nombres propios son abreviaturas de descripciones definidas, lo cual permitía analizar una oración donde apareciera un nombre propio como primer paso del análisis en el reemplazo de ese nombre propio por una descripción definida correferencial o codenotativa. Bien, esa idea vimos que podía estar respaldada o ser una respuesta teórica, el descriptivismo, digo, a una intuición, que puede ser la intuición de que uno es competente en el uso de un nombre propio si asocia con ese nombre propio alguna descripción definida que logre identificar el objeto, ¿sí? Entonces, el descriptivismo es una teoría del significado de los nombres propios que parece responder a esa intuición acerca de nuestra competencia en el uso de esas expresiones. Bien, lo que vimos es que Kripke cuestiona todo eso, ¿sí? Cuestiona el descriptivismo como falso y cuestiona la supuesta intuición que está por detrás de la propuesta descriptivista, no solo como falsa, sino como no operando intuitiva en nuestras intuiciones lingüísticas, en el sentido de que, en efecto, cuando nosotros realizamos intercambios lingüísticos, actuamos de un modo que no se corresponde con esa supuesta intuición, ¿sí? Eso vimos la vez pasada. Con el ejemplo, vamos, de Cicerón, ¿sí? Y vimos cómo Kripke despliega una serie de ejemplos, mencionamos que despliega una serie de ejemplos según el cual asociar a un nombre una descripción definida que identifique un objeto no es ni condición ni necesaria ni suficiente para ser competente en el uso de un nombre propio, en el sentido de que con ese nombre propio lograr referirse al objeto en cuestión, ¿sí? Y la crítica directa al descriptivismo se da en términos como parecidos a las críticas de Frege a Mill. Recuerdan que la crítica de Frege a Mill era que la concepción de Mill llevaba a que ciertos enunciados eran a priori, cuando esos enunciados deben ser capturados como a posteriori, ¿sí? Recuerdan, así empieza sobre el sentido de referencia. Bueno, Kripke le dice lo mismo a los descriptivistas, ¿sí? Si tu teoría es verdadera, ciertos enunciados claramente a posteriori contingentes deberían ser evaluables como a priori innecesarios, ¿sí? Por lo tanto, la teoría es falsa, ¿sí?
A eso lo llamamos argumento modal o argumento epistémico cuando el concepto que se usa para mostrar la validez es el concepto de a priori. Modal cuando es el concepto de necesariedad. Todo eso vimos la vez pasada como crítica al descriptivismo y avanzamos en la parte positiva de la teoría, según la cual la explicación que hay que dar del significado de los nombres propios es a la mil, es decir, una teoría de la referencia directa para los nombres propios, ¿sí? Distinguiendo claramente los nombres propios de las descripciones definidas, ¿sí? Los nombres propios tienen un comportamiento semántico completamente distinto de las descripciones definidas, dice Kripke. Su función en el lenguaje es radicalmente distinta a de las descripciones definidas. Los nombres propios son designadores rígidos, dice Kripke, y las descripciones son designaciones flexibles o no rígidos. Con esto se entiende, por designación rígido, se entiende una expresión que refiere al mismo objeto en todo mundo posible, ¿sí? Mientras que un designador no rígido es una expresión que no designa el mismo objeto en todo mundo posible. Entendiendo por mundo posible una noción muy deflacionada, simplemente son alternativas que podemos concebir a nuestro mundo actual, ¿sí? Hay teorías de los mundos posibles mucho más robustas, mucho más realistas, ¿no? Realistas en el sentido de que se comprometen con la existencia de mundos posibles y con contrapartes de los particulares que hay en el mundo actual, contrapartes existentes en los mundos posibles, ¿no? Eso se lo llama realismo modal, ¿sí? Un representante del realismo modal es un filósofo extraordinario llamado David Lewis, ¿sí? Un filósofo cuya obra se desplegó a lo largo de la década del 60, 70, 80. Un gran filósofo. Pero no es lo que expone Kripke en estas conferencias. Kripke es muy modesto en su presentación de su idea de mundos posibles, simplemente como historias alternativas. Lo que hacemos cuando formulamos juicios contrafácticos, ¿sí? Ahora, todo el punto de Kripke es hacemos juicios contrafácticos o subjuntivos y esa práctica lingüística con la que pretendemos describir el mundo, ¿sí? Porque no son enunciados de ficción, ¿sí? Como si yo, como el enunciado, si no se hubiera muerto mi gato Telo, hoy estaría más feliz y hubiera empezado las clases a la 1, ¿no? Ese enunciado lo podemos incluso evaluar, podríamos decir, sí, es verdadero, les puedo decir yo, tiene alta chance de ser verdadero. Entonces, pretendo describir el mundo con enunciados contrafácticos, no es término de ficción. No es un discurso de ficción cuando hablamos contrafácticamente. Y lo hacemos todo el tiempo. Y lo que me señala Kripke es que para poder enunciar enunciados contrafácticos que involucran negarle a ciertos objetos, a ciertas entidades, propiedades que tienen de modo contingente, ¿sí? Usamos nombres propios que justamente no le asignan ninguna propiedad a las entidades, es una mera etiqueta, de modo que podemos predicar de esas entidades un montón de cosas que no se cumplen en el mundo actual. Ese es el papel de los nombres propios, poder nombrar a los objetos en todo mundo posible para poder predicar, por ejemplo, de esos objetos que podrían no haber tenido tales y tales características, ¿sí? Entonces, para Kripke, esa idea de que los nombres propios son abreviaturas de descripciones definidas, que parece involucrar o presuponer la idea de que entonces los nombres propios son prescindibles en el lenguaje común, podríamos usar solamente descripciones definidas, que parece querer convencernos de que eso no es el caso, ¿no? Los nombres propios cumplen un papel muy específico y de suma utilidad, no meramente de economía lingüística, ¿sí? en
en nuestras prácticas discursivas y descriptivas del mundo. Entonces, el modo de ofrecer para Kripke una semántica adecuada a esta idea, a la idea de que los nombres son designadores rígidos, ¿sí?, es una teoría causal de la referencia, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo como parte positiva. Estoy repasando la de la vez pasada, ¿sí? Por ahora no estoy agregando nada nuevo. Esto es la idea de que los nombres, el significado de los nombres es el objeto referido por los mismos, ¿sí? No hay otra dimensión más que la que el objeto en el significado de un nombre propio. Y la explicación del funcionamiento semántico de los nombres propios, en tanto refiriendo de manera directa a los objetos, es a través de una explicación que combina dos aspectos, el aspecto o dos momentos, el del bautismo inicial y el de la transmisión del nombre, ¿sí? La cadena histórica causal de transmisión del nombre. La explicación o el esbozo de explicación que ofrece Kripke es que hay un bautismo inicial en el cual un hablante vincula causalmente un nombre con un objeto. Esa vinculación puede facilitarse a través de señalamientos o de descripciones definidas que identifiquen al objeto en el momento de la descripción. A eso lo llama Kripke fijar la referencia, usar una descripción definida para fijar la referencia en el momento del bautismo inicial. Y denunciar por parte de Kripke que la confusión del descriptivista es confundir este uso de descripciones definidas para fijar la referencia en el momento del bautismo con que esas descripciones definidas pasan a formar parte del significado del nombre propio. Para Kripke, esa es una confusión que hay que evitar. Las descripciones definidas pueden ser útiles para el fijamiento de la referencia, pero eso no involucra que pasan a ser partes constitutivas del significado del nombre. El significado del nombre no es más que el objeto. Y luego, el nombre es, en la comunicación entre los hablantes, el nombre se va transmitiendo con su referencia sin necesidad de ir aclarando paso a paso con descripciones definidas cuál es el referente del objeto, ¿sí? Yo recibo en una conversación un nombre y luego cuando uso este nombre estoy usándolo, logro referirme con ese nombre a el objeto en cuestión, ¿sí? Eso es lo que pasa en el ejemplo de Cicerón. Este muchacho o esta muchacha que entra y escucha el nombre de Cicerón sin que se asocie ninguna descripción definida de Cicerón y luego pregunta por Cicerón algo, logra al formular la pregunta, formular una pregunta sobre Cicerón. ¿Sí? Hola Esteban, ahí veo que te sumaste al encuentro. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal Esteban? Decía, logra referirse, logra formular una pregunta sobre Cicerón, y eso involucra que se está refiriendo a ese objeto con la palabra Cicerón, simplemente porque se insertó en una cadena causal de comunicación en la que recibió un nombre con un referente. Punto. Lo único que dice Kripke es que para que la cadena causal de transmisión de la referencia de un nombre funcione, los hablantes tienen que tener una intención mínima, la intención de referirse al mismo objeto al que se refiere el hablante que le transmite el nombre. Punto. Es una intención práctica, casi formal, ¿sí? No tiene un contenido fuerte, ¿sí? Con eso solo, dice Kripke, uno es competente en el uso de nombres propios. No necesita, para referirse con un nombre propio a un objeto, estar vinculando el mismo a descripciones definidas que identifiquen el objeto. Así se explica
nuestra intuición de que en el caso que imaginamos de esta persona que ingresaba al aula y preguntaba por Cicerón, logra preguntar por Cicerón. ¿Sí? El descriptivismo no logra explicar eso. ¿Sí? Más, el descriptivismo parecería verse obligado a decir que esa persona no logra formular una pregunta, siquiera. ¿Sí? No logra hablar con sentido, siquiera. ¿Vamos? Por supuesto, como veíamos la vez pasada a partir de una pregunta de Victoria, en la comunicación pueden surgir chisporroteos, ¿sí? Porque puede ocurrir, perdón, puede ocurrir que dos personas se hayan insertado en cadenas de comunicación distintas para la misma expresión, ¿sí? Y alguien provenga de una cadena donde Juana menta a este vaso y otra persona donde Juana menta a una pileta de natación, supongamos, ¿sí? El ejemplo que veíamos la vez pasada. Y de pronto una le dice a la otra, Juana está vacía, ¿sí? Y la otra dice, no, Juana está llena. Y de pronto surge en la conversación una discrepancia que no pueden resolver y que les parece obvio, y pueden de pronto darse cuenta que con Juana se estaban refiriendo a cosas distintas. Entonces ahí la conversación puede encaminarse usando descripciones definidas. Alguien puede decir, no, yo con Juana me refiero al vaso que está allá. Ah, no, yo con Juana me refiero a la pileta que está acá a la vuelta. ¿Sí? Esas descripciones definidas, que en ese contexto de la comunicación pueden usarse para de alguna manera aclarar cuál es la cadena de comunicación en la cual cada uno pertenece o a cual cada uno está ocupando, del mismo modo que las descripciones definidas que pueden usarse en el momento del bautismo para fijar la referencia no pasan a constituir parte del significado de los nombres, lo mismo aquí, cuando se usan las descripciones definidas para aclararnos en la comunicación de qué cadena viene cada uno, ¿sí? Pensar que esas descripciones definidas son constitutivas del nombre propio sería un grave error, dice Kripke, ¿sí? Bien, está llegando todo muy raro, los veo todos congelados, ¿sí? No, salvo a Martín, al resto de los que tienen la cámara los veo congelados. No sé a mí si me ven congelados o me ven bien. ¿Me ven bien a mí? ¿O medio robótico? Sí, se ve bien. Bueno, está bien. Sí, yo te veo bien, Fede. A lo mejor se apagan la cámara y la vuelven a prender, los veo en movimiento. Así no es tan robótico todo. Para mí. Bueno, ahí a Leandro lo veo moverse, a Victoria no. Salvo que esté fija para hacerme un chiste. ¿Sí? Lo mismo Agustín y lo mismo Alejandra. El único que veo moverse es a Martín y a Leandro. Bueno, no importa, no se preocupen. Yo para que sea más humano todo, ya saben. No, Victoria, no hay caso. No te preocupes. Bueno. Bien, eso es lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría ahora es mostrarles. Esperen que me doy cuenta que esto no lo preparé. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito.
Bien. Bueno, pensemos ahora en... Mire Esteban en el balcón, ¿eh? Eso sí que es vida. Pensemos ahora en lo siguiente. ¿Ven la pizarra ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, bueno, sí. Pensemos en estos tres pares conceptuales que tenemos acá. Necesario contingente, a priori, a posteriori, analítico, sintético. ¿Sí? En el primer caso tenemos un par conceptual que alude a las siguientes características. Son en los tres casos predicaciones acerca de oraciones. ¿Estamos? Decimos que una oración es necesaria cuando es verdadera en todo mundo posible y que es contingente cuando es verdadera en algunos mundos y falsa en otros. Decimos que una oración es verdadera, que es a priori, cuando es cognoscible con independencia de la experiencia y es a posteriori cuando requiero de experiencia, de algún tipo de investigación empírica o de alguna naturaleza, empírica, para conocer la proposición. Y decimos, bueno, en la época kantiana se decía, Kant definía analítico como un enunciado tal que lo contenido en el predicado ya estaba contenido en el sujeto, gramatical, y sintético cuando lo contenido del predicado no estaba contenido en el sujeto gramatical, o sea, había un aumento de información. Hoy ya no usamos esa distinción entre analíticos y estéticos, justamente por lo que vimos con Frege y Russell, porque ya la distinción sujeto-predicado-gramatical no tiene relevancia semántica para nosotros, ¿sí? O al menos para la tradición Frege y Russell. Aprendimos que nos enseñaron tanto Frege como Russell que esas distinciones gramaticales podían ser confundentes a la hora de entender el significado de las oraciones. Entonces, una manera más neutral de presentar la distinción analítico-sintético es en términos de que la verdad de una oración es analítica cuando su verdad depende del significado de los términos, en el sentido de que basta comprender la oración para comprender si es verdadera o falsa. Y sintético sería lo contrario. Esas distinciones entre analíticos, esa manera de distinguir analíticos y sintéticos los pone muy juntos a la idea de a priori y posteriori, ¿sí? La idea de verdad en virtud de su significado o verdad no en virtud de su significado. Ahora, estos tres pares conceptuales tradicionalmente han sido concebidos como configurando dos constelaciones conceptuales. Una sería esta y otra sería esta. Espérenme que le voy a abrir a mi gata Cassandra que quiere salir del estudio. Usualmente, entonces, decía natural es pensar que un enunciado es necesario a priori y analítico. Y un enunciado, si es a posteriori, es porque es contingente y sintético. ¿Sí? Se dan esas constelaciones de estos tres pares conceptuales, ¿no? No es posible concebir otras combinaciones teniendo en cuenta esos tres pares conceptuales. A esta idea ya sabemos, si ustedes saben algo de historia de la filosofía moderna o de teoría del conocimiento, que Kant presentó un primer disloque a estas constelaciones tan
distanciadas, señalando que en realidad hay una constelación más que hay que considerar, que es esta, ¿sí? El de los enunciados que son sintéticos a priori, ¿sí? Ustedes saben que toda la crítica de la razón pura puede verse como un fuerte esfuerzo por parte de Kant para dar cuenta de la posibilidad de los juicios sintéticos, los juicios en sentido de enunciados, ¿no? Sintéticos a priori, entre los cuales se encontrarían, por ejemplo, los enunciados de la matemática. Entonces, tenemos estas dos constelaciones marcadas en verde entre estos paros conceptuales marcados en rojo y una propuesta ya hacia fines del siglo XVIII por parte de Kant de presentar una constelación adicional a las dos marcadas en verde, que es la marcada en azul. Bueno, lo que nos vamos a encontrar en este texto de Kripke, a raíz de su teoría del significado de los nombres propios, ¿sí?, es la propuesta de que hay que considerar dos constelaciones más que no han sido consideradas por la historia de la filosofía. Una es la idea de que hay enunciados que son necesarios y a posteriori. Y la otra es que hay enunciados que son contingentes y a priori. ¿Sí? La propuesta de estas constelaciones conceptuales marcadas en amarillo por parte de Kripke son una formidable novedad filosófica, ¿sí?, y sobre todo la primera, la de que hay enunciados necesarios a posteriori con consecuencias filosóficas profundas. Empecemos por esta primera, con la idea de que hay enunciados necesarios a posteriori, ¿sí? Empecemos con esta idea, con este ejemplo, que es del mismo Kripke. Ahí me faltó la tilde en héspero. Supongamos esta oración, supongamos, aparentemente ya no me acuerdo qué pueblo de la historia antes de Cristo. Esteban, ¿te acordás qué pueblo era? Los babilonios. No sé si Esteban está ahí porque no veo ahora la pantalla. Creo que ese ejemplo lo usa Frege. Sí, es la estrella matutina y la estrella vespertina, pero... No me acuerdo, Fede. Bueno, no importa. Irrelevante. Supongamos que hay un pueblo que nombra a la estrella matutina Héspero y a la estrella, o al revés, ya no me acuerdo tampoco cuál es cuál. A la estrella matutina Héspero y a la estrella vespertina Fósforo. ¿Sí? Fede, era Dartmouth, creo. ¿No se llamaba así el pueblo? Que estaba cerca de un río, ¿puede ser? No, ese es otro ejemplo. Está bien. Ese es confundí. otro ejemplo de un pueblo que ahí lo que... como ejemplo de que muchos nombres propios en efecto parecen tener un origen en descripciones definidas, ¿no? Dartmouth es la boca del Darth, ¿sí? Entonces el pueblo está ahí. Entonces, de verdad, como dijimos, González, el apellido González, tiene su origen en una descripción definida, el hijo de Gonzalo, ¿no? Y así muchos apellidos. Eso estaba detrás de las motivaciones, o estaba detrás de la intuición que vimos de Russell, de que los nombres propios eran abreviaturas de descripciones definidas. No, este es otro ejemplo. Entonces tenemos un pueblo, es un pueblo existente de la historia, ya no me acuerdo si los babilonios, se me ocurren los babilonios, pero ya no me acuerdo, que
nombraban a la estrella matutina Jéspero, no me acuerdo tampoco cuál es cuál, y a la vespertina Fósforo, creyendo obviamente que eran estrellas distintas. ¿Sí? Bien. Entonces, Jéspero y Fósforo. Bueno, entonces, sin saber que eran la misma estrella, más ni siquiera una estrella, el planeta Venus. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Kripke sobre una oración como esta? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de Jéspero? Pregunto a ustedes. ¿Hello? ¿Tu referencia es directa? Son nombres propios. Entonces, su semántica es la referencia, es una referente, un objeto. ¿Cuál es el significado de Jéspero, entonces? Sería la estrella. Sí, es un planeta, sabemos ahora, ¿no? Entonces, es Claro. ese objeto que ahora sabemos que es un planeta. ¿Estamos? Ese es el significado de Jéspero. ¿Estamos? ¿Y cuál es el significado de Fósforo? También. Bien. Entonces, el enunciado Jéspero y Fósforo, ¿sí? Que es un enunciado que si se le preguntaban a los babilonios hubieran dicho que era falso, ¿sí? Ese enunciado es verdadero, ¿sí? Es un enunciado verdadero. ¿Por qué? Y porque el significado de Jéspero, el fósforo, es su referente, y el significado de fósforo, el significado de Jéspero es este objeto, y el significado de fósforo es este objeto, ¿sí? Que es el mismo, tienen ambos el mismo referente. Por eso es que esta oración es verdadera. ¿Sí? Ahora, Podría decirse que no es lo mismo porque indican, si bien indican el mismo objeto, lo hacen en tiempos distintos. no para la teoría de Kripke, ¿no? Sí, digamos, para un descriptivista podría ser, porque para un descriptivista Jéspero es, diría, el sentido de Jéspero, un fregiano, supongamos, es asociable a la descripción definida la estrella matutina. Y el significado de fósforo, el sentido involucrado en el significado de fósforo, sería el sentido de la descripción definida la estrella vespertina. ¿Sí? Eso explicaría para Frege que Jéspero y Fósforo es verdadera, porque ambos refieren a lo mismo, pero es a posteriori porque tienen sentidos distintos. Hasta acá, Sí, sí, eso perfecto. hubiera dicho Frege, ¿sí? O sea, Frege, claro, pero Frege no tiene ningún problema con esta oración, ¿sí? Es un enunciado verdadero y a posteriori, que es lo que vimos, pero está vinculado la explicación del carácter verdadero y a posteriori a esta propuesta de Frege de entender el significado de los nombres propios como involucrando el sentido de descripciones definidas. ¿Vamos? Recuerden, por algo Frege no da el ejemplo con Jéspero y Fósforo, da el ejemplo con la estrella matutina y la estrella vespertina, ¿sí? Porque así le es más fácil presentar la idea de sentido como modo de presentación, ¿sí? Y no con Jéspero y Fósforo, que no parece presentar nada, ¿sí? Aunque Fósforo tiene un matiz descriptivo presente de alguna manera, ¿no? Hay una cosa de luminosidad allí. Bien. Entonces, vamos a Kripke. Para Kripke, ya vimos que Kripke impugna el descriptivismo con todos los argumentos que nos muestran que es falso para Kripke. Y da su propia concepción. El significado de estas expresiones, que son nombres propios, son el objeto definido, el objeto referido.
Entonces, en este caso, como el objeto referido por ambos nombres propios es el mismo, la oración es verdadera. ¿Hasta acá? Bien. Obviamente la oración es a posteriori. ¿Sí? Tenemos que hacer investigación empírica para probar si el enunciado es verdadero o falso. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿el enunciado, dentro del marco de la teoría de Kripke, es necesario o es contingente? Pregunto. ¿Y por qué? Y para él es necesario, pero yo no sé por qué dice que es necesario. Para él es necesario. Coincido totalmente. O sea, es necesario, en efecto. Para Kripke este es un enunciado necesario. ¿Por qué? Pensemos. ¿Por qué puede ser? ¿Qué es un enunciado necesario? Que no es contingente. Eso es casi circular, ¿no? Sí. ¿Qué significa que es necesario? Lo dije hace un rato. No sé si a cualquiera le pregunto, no a vos. Que es así en todos los mundos posibles, ¿puede ser? Exacto, que es verdadero en todo mundo posible. Uh-huh. Un enunciado es verdadero, es necesario, si es verdadero en todo mundo posible. Bueno, puede ser necesariamente falso, si es falso en todo mundo posible, es una contradicción. ¿Sí? Pero entonces, en principio decimos que un enunciado es verdadero, es necesario si es verdadero en todo mundo posible. Bien. Entonces, para que este enunciado sea contingente, lo que tiene que pasar es que ese enunciado sea verdadero en algunos mundos posibles y falso en otros mundos posibles. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Ahora, llamemos a el mundo 1 el mundo actual. ¿Sí? El mundo 1 pasa esto. Fósforo se refiere a este objeto, Géspero se refiere a este objeto, por lo tanto en M1 es verdadero, que es el mundo actual. Ahora, ¿qué pasaría en un mundo alternativo? M2, que es un mundo posible alternativo. En ese mundo, según la teoría de Kripke, fósforo, ¿a qué refiere? Refiere también a la estrella. Al mismo objeto que refiere en M1, ¿no? Sí, sí. ¿Y Géspero a qué refiere? Pero estamos inventando, ¿no? Porque es un mundo 2. O sea, podríamos decir tranquilamente que fósforo refiere a otro planeta y es, pero a otro. No necesariamente. Claro, eso sería. Un planeta. Pero sería incompatible eso con la teoría de los nombres propios. ¿Qué vimos? La teoría causal. Hace rato. Que un nombre propio es un designador rígido, es decir, refiere al mismo objeto en todo mundo posible. Incluso en un mundo posible donde ese objeto se llama de otra manera. ¿Sí? Porque solamente así puedo decir de un objeto, ¿sí?, que no tiene las propiedades contingentes que tiene en el mundo actual. Entre otras, tiene la propiedad contingente de llamarse de determinada manera. Entonces yo puedo decir Géspero, ¿sí?, podría haberse llamado Fernando Iglesias, ¿no? Es un mundo posible lejano probablemente, pero es un mundo posible. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? Refiriéndome al mismo objeto, usando el mismo nombre, Géspero, y predicar de él propiedades que no tiene el mundo actual. Por ejemplo, llamarse Fernando Iglesias, girar alrededor de Plutón, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son mundos posibles. Yo podría imaginar mundos posibles así. ¿Cómo logro referirme al mismo objeto en todos los mundos posibles donde ese objeto va perdiendo todas las propiedades contingentes que tiene en el actual? Usando
designadores rígidos, si no, no podría, ¿sí? Porque toda descripción definida parecería estar comprometiéndose con propiedades que en otro mundo posible no tiene el objeto. Esa es justamente la crítica de Kripke al descriptivismo, señalándole: estás confundiendo dos funciones lingüísticas distintas, la de los nombres propios y la de las descripciones definidas. La función de los nombres propios es nombrar al mismo objeto en todos los mundos posibles para poder hacer entonces formular enunciados contrafácticos. Justamente, los enunciados contrafácticos que podemos imaginar incluyendo mundos donde los objetos tienen nombres distintos, requiere poder identificar en esas alternativas que imagino al mismo objeto. Bueno, eso lo hago con nombres propios. ¿Se entendió? Sí. Ahora sí. Entonces, Géspero en M2, que es un mundo alternativo que concibo, refiere al mismo objeto que en M1. Por lo tanto, en M2, si en M1 era verdadero, en M2 es verdadero. Y así con cualquier mundo posible. En cualquier mundo posible, como Géspero y Fósforo son designadores rígidos, refieren al mismo objeto. Por lo tanto, en todo mundo posible, Géspero y Fósforo es verdadero. Por lo tanto, el enunciado es verdadero de modo necesario. Y como ya vimos que era posteriori, tenemos aquí un ejemplo de un enunciado. No sé por qué le pongo este punto, porque no lleva este punto, no es un nombre. Necesario a posteriori. En el fondo, lo que nos está diciendo Kripke es un enunciado de identidad entre nombres propios, como Géspero y Fósforo. Es muy distinto si yo digo Géspero es la estrella vespertina. ¿Sí? ¿Estamos? Ese enunciado no cumple con estas propiedades. ¿Estamos? Ahora, si es un enunciado de identidad entre nombres propios, ¿sí? Como los nombres propios no son más que etiquetas que me identifican objetos en todo mundo posible, lo que me está diciendo Kripke que en un enunciado de identidad de esta naturaleza, es decir, entre nombres propios, lo que me está diciendo simplemente es que ese objeto es idéntico a sí mismo. Y eso ocurre en todo mundo posible. ¿Estamos? Sería lo mismo decir que Atahualpa Yupanqui es Roberto Chavero, digamos. Exacto. Ese enunciado tiene esta misma propiedad que Géspero y Fósforo. Exacto. ¿Sí? Distintos, si dijéramos, el autor de Luna Tucumana y del Arriero. Exacto, porque hay un mundo. Si yo digo Atahualpa Yupanqui es el autor de Luna Tucumana, Atahualpa Yupanqui me refiere al mismo objeto en todo mundo posible. Pero el autor de Luna Tucumana en M2 me puede referir a José Larralde, por ejemplo. ¿Sí? En un mundo posible donde Luna Tucumana no lo compuso Yupanqui, sino que lo compuso Larralde. ¿Sí? Entonces, en ese mundo, Atahualpa Yupanqui es el autor del Arriero, de Luna Tucumana, es falso. ¿Sí? Ahora, ¿se entendió? Sí, joya. Bien, entonces, en cambio, Atahualpa Yupanqui y Roberto Chavero no hay forma, porque Roberto Chavero y Atahualpa Yupanqui refieren al mismo objeto en todo el mundo posible. Distinto si yo dijera, Atahualpa Yupanqui Roberto Chavero podría no haberse llamado Atahualpa Yupanqui, podría no haberse puesto como seudónimo Atahualpa Yupanqui. Eso es otra cosa, ¿se entiende? Porque en el fondo lo que nos está diciendo Kripke es que los enunciados de identidad entre nombres propios solamente me ponen el objeto delante y lo que me dicen es este objeto es idéntico a sí mismo. Todo objeto, entonces, como un objeto es idéntico a sí mismo, no me dice que un objeto que yo identifico tiene ciertas propiedades que podría no tener, que es lo que digo en otros enunciados de identidad. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de ficción, por ejemplo, si dijéramos Batman es Bruce Wayne, ahí no tendría, digamos, por qué determinar la veracidad o falsedad de eso, ¿no? Bueno, ahí es otra cuestión, ahí es el problema que no abordamos todavía, que no mencionamos.
que es cómo aborda un defensor de la referencia directa los términos de ficción, es decir, los nombres propios de ficción. ¿Qué teoría acerca del funcionamiento de los nombres propios de ficción tiene un defensor de la referencia directa? Esperen que voy a sacar esta pantalla porque ya no la necesito, y así los veo. Tiene un defensor de la referencia directa como Kripke, ¿sí? Como vimos cuando vimos Frege y vimos que una de las potencias de la propuesta de Frege era que podía darle significatividad a los términos de ficción sin comprometerse con ningún existente, ¿sí? Bueno, parecería que un defensor de la referencia directa está conminado a buscar algún tipo de referente de los nombres propios de ficción, ¿sí? O a tener una teoría alternativa, tiene que ofrecer algo. Bueno, no sé. Si les interesa eso, hay material sobre discurso de ficción, ¿sí? Ahora, si sacamos el problema del discurso de ficción para el referencialismo directo, se ve claramente que estos enunciados, como el de Jesper Fósforo, Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero, etcétera, 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 son necesarios y a posteriori. ¿Sí? Es decir, lo que nos está diciendo Kripke es que hay enunciados necesarios a posteriori. Esto es una novedad filosófica. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, ok, pero qué enunciados tontos estos, ¿no? Está bien, una novedad filosófica, pero para enunciados con poca carnadura de interés filosófico, los enunciados de identidad entre nombres propios. Ok. Ahora, la cosa se pone especialmente peliaguda, interesante, conmocionante, cuando a esta tesis, a la tesis de que hay enunciados necesarios a posteriori, se le suma la idea de Kripke, que despliega más bien en la conferencia 3, ¿sí? De que ciertos términos que son términos que no son nombres propios, son nombres que son predicados, también son rígidos. Kripke defiende que los términos de clases naturales, términos como mamífero, vaca, caballo, perro, etc., más algunos términos de sustancias, oro, agua, etc., esas expresiones funcionan como los nombres propios, son rígidas, es decir, refieren a la misma clase o a la misma sustancia en todos los mundos posibles. Kripke también defiende esta idea con intuiciones, ¿no? La idea de Kripke es, bueno, no, el funcionamiento semántico de esas expresiones no es asimilable tampoco a ningún tipo de descripción definida, de lo mismo que los nombres propios. ¿Sí? Yo puedo, probablemente, al usar un determinado término de clase natural, tener una especie de estereotipo que me funciona para el uso en la aplicación de ese término de clase natural. Pero eso no quiere decir que delimitada entidad que no cumpla con el estereotipo, yo estoy dispuesto a decir que no es parte de la clase natural. Por ejemplo, yo podría pensar que los tigres son entidades que son cuadrúpedos, ¿sí? Con rayas naranjas y negras. Y de pronto me topo con un tigre albino,
con un bicho que es albino, que es blanco. Dice Kripke, ¿diríamos que ese bicho no es un tigre? O nace un tigre con 3 patas. ¿Diríamos que eso no es un tigre? No. Diríamos que es un tigre con 3 patas o que es un tigre albino. ¿Sí? Si pensemos en las sustancias. Supongamos que la sustancia agua tiene una determinada estructura química, ¿sí? H2O. Buah. Supongamos que me transporto a otro mundo, otra tierra, idéntica a la actual. ¿Sí? Este no es el ejemplo, es un ejemplo de Pac-Man, más bien. Hay una tierra idéntica a la actual, pero algo parecido, dice Kripke, donde él lo da con el oro, con el ejemplo del oro, Kripke, pero con el agua me gusta más. Y resulta que en esta tierra alternativa, ¿sí? Todo lo que en la tierra actual ocupa el lugar del agua, tiene una estructura química totalmente distinta. ¿Sí? O sea, lo que sale de los grifos, las canillas, lo que está en el océano, en los ríos, lo que se congela formando cubitos, todo eso en la tierra alternativa tiene una estructura química distinta, X y Z. ¿Sí? Dice Kripke, ¿qué diríamos? Diríamos que en ese mundo el agua refiere a otra cosa. No, diríamos que en ese mundo no hay agua. ¿Sí? Que en ese mundo no hay agua. Entonces, Kripke, con una serie de argumentos así muy intuitivos acerca de qué diríamos en ciertas situaciones contrafácticas, quiere motivar la idea de que esas expresiones funcionan de la misma manera de los nombres propios. No están ligadas a predicaciones. Porque esas predicaciones pueden no darse y aún así queremos que esas cosas caigan dentro de la clase. Claro, esto involucra lo que ya habíamos visto para los nombres propios, el compromiso de Kripke con cierto esencialismo. ¿Sí? Así como vimos que la idea misma de que los nombres propios son designadores rígidos, esto es, refieren a la misma entidad en todos los mundos posibles. Eso parece suponer que esas entidades individuales persisten. Hay algo que persiste frente a los cambios de todas sus propiedades contingentes. Lo mismo pasaría con las clases. Hay algo que persiste, que algo que es constitutivo, es esencia de las clases o de las sustancias, que es lo que persiste más allá de los cambios contingentes que pueden tener. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por supuesto que acá hay algo pesado, interesante para discutir, para ver, que es los vínculos entre una teoría semántica y una concepción metafísica. ¿Sí? ¿Qué vínculos conceptuales hay allí en la posición de Kripke? ¿Se infiere, se deriva el esencialismo de la teoría de la designación rígida? ¿Se presupone el esencialismo a partir de la teoría de la designación rígida? La designación rígida es la mejor explicación de nuestro funcionamiento lingüístico habida cuenta del compromiso con el esencialismo, o al revés, el esencialismo es la mejor explicación metafísica de nuestro comportamiento lingüístico. ¿Sí? O sea, si la relación entre estas dos ideas es la idea de la relación lógica entre estas dos ideas, designación rígida y esencialismo, es una relación abductiva, es decir, una relación de inferencia a la mejor explicación. ¿Qué es una abducción? Es un tipo de argumento donde uno dice,
la mejor explicación de tal fenómeno es H. Se da tal fenómeno, por lo tanto H. ¿Sí? Eso no es una deducción, ¿sí? Es otro tipo de inferencia. Bueno, es de esa naturaleza el vínculo lógico entre la tesis de la designación rígida para nombres, clases naturales y sustancias y el esencialismo. ¿Y de qué lado a qué lado? Es decir, ¿es el esencialismo la mejor explicación para la tesis de designación rígida o al revés? ¿Sí? Eso es interesante formularse esas preguntas, porque eso involucra dónde se para uno al hacer filosofía. Por ejemplo, Leonor Orlando, en el libro Concepciones de la referencia, defiende que la relación es abductiva, pero donde la tesis de la designación rígida es la mejor explicación de la tesis metafísica, porque considera Leonor Orlando que nunca la semántica puede tener privilegio sobre la metafísica. ¿Sí? Una porción tan pequeña del mundo como es nuestras relaciones semánticas no puede tener privilegio en la explicación de la metafísica en general, dice Leonor en el libro. ¿Sí? Entonces fíjense que detrás de la indagación acerca de cómo pensar el funcionamiento de los nombres propios, las clases naturales y las sustancias, hay una teoría, como la de Kripke, que al tratar de dar cuenta de cómo usamos y cuáles son nuestras intuiciones en torno a esas expresiones, nos parece vincularnos con algún tipo de esencialismo y luego nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es este vínculo? Y ahí aparecen cuestiones metafilosóficas a decidir. Fíjense qué difícil que es la filosofía. ¿Sí? Porque uno empezó con una cosa muy tonta, ¿sí? Como es, ¿cuál es el significado de Jéspero? ¿Cuál es el significado de tigre? Y terminó teniendo que tomar decisiones metafilosóficas. ¿Sí? Entonces, Kripke se compromete con esta idea de que la designación rígida no alcanza solamente a los nombres propios, sino que involucra también a las clases naturales en los términos de sustancias. No a todos los predicados, por ejemplo, las propiedades funcionales, los artefactos, las clases de artefactuales, como picaporte, puerta, mesa, todas esas expresiones no son rígidas para Kripke, ¿no? Cualquier cosa puede ser una mesa. Cualquier cosa puede ser un picaporte. Es una función, ¿sí? Esas expresiones sí están ligadas a descripciones definidas de alguna manera para Kripke. Entonces, no todo predicado, ¿sí?, es rígido. ¿Sí? Solamente las clases naturales y las sustancias para Kripke. Y según Kripke, y así hablamos, estas son nuestras intuiciones lingüísticas. Ahora, ¿me siguieron? Bien. Ahora, si ahora a la tesis de que hay enunciados necesarios contingentes, perdón, necesarios, eso sí que no hay, a la tesis de que hay enunciados necesarios a posteriori, le sumamos la idea de que los términos de clases naturales y de sustancias son también designadores rígidos, son también rígidos, entonces la primera tesis se vuelve más picante. Porque ahora lo que nos vamos a comprometer es que no solo un enunciado como Jéspero es fósforo es necesario y a posteriori, sino también que un enunciado como agua es H2O es un enunciado necesario y a posteriori. Por lo tanto, con lo que nos está comprometiendo Kripke es con una idea novedosísima, muy novedosa en la historia. Bueno, habría que ver si alguna de estas cosas no estaban implícitas en Aristóteles.
Siempre hay que pensar. Implícitas. La ciencia nos hace descubrir verdades necesarias. Esto se sigue de la posición de crítica. Porque cuando yo descubro a posteriori que agua es H2O, lo que estoy descubriendo es un enunciado necesario, no un enunciado contingente. Entonces, la tarea de la ciencia es la del descubrimiento de verdades necesarias. Esto ya no es cualquier cosa. Esto ya es más pesado, filosóficamente hablando, ¿no? Ya no es Atahualpa Yupanqui Roberto Chavero. Estamos en otra dimensión de la discusión. ¿Se ve? Bien. Bien, ahora sí está grabando. Continuamos, ¿están ahí? Bien. Bueno, el oro es amarillo, no. Ahí me preguntaban si el oro es amarillo es un enunciado necesario a posterior. No es un enunciado necesario, justamente. El oro podría no ser amarillo, ¿no? De hecho, hay oro que no es amarillo, ¿no? Ahora, el agua es H2O, sí. ¿Sí? Evidentemente tiene que un enunciado necesario debe vincular el término de sustancia de clase a alguna predicación que involucre los rasgos constitutivos de esa sustancia o de esa clase, ¿no? Y lo mismo de los individuos, ¿sí? Pero bueno, esto es más complicado, tarea de la ciencia descubrirlos, pero lo cual no quiere decir que la ciencia no se equivoque, ¿no? Durante mucho tiempo el agua se atribuía configuraciones distintas. ¿Sí? Bueno, ¿qué se descubrió? Que eso era falso. No solo que era falso, sino que era necesariamente falso. Así como la ciencia descubre verdades, enunciados que son verdaderos necesariamente, también descubre que hay enunciados que son falsos necesariamente, ¿no? Entonces, para seguir sacando el jugo a la idea de Popper, ¿sí? Supongamos que uno es popperiano, ¿sí? Cuando digo supongamos que uno es popperiano, ¿todos saben de qué hablo o alguien no sabe de qué hablo? Se me quedan todos callados y no sé si saben o no saben. No saben. La idea de que una teoría, digamos, que puede ser falseable en algún momento de la historia hasta que se demuestre. ¿Hasta que se demuestre qué? Hasta que aparezca, digamos, algo que la pueda, o sea, digamos, creemos en una teoría, pero damos un lugar abierto a que en el futuro esa teoría se puede llegar a contradecir con nuevas apreciaciones empíricas. Entonces esa teoría que hasta hoy se creía es de alguna manera falseada y queda, o sea, vigente la nueva teoría hasta con la posibilidad de que en algún momento también se la pueda volver a contradecir. Entonces entiendo, o sea, recuerdo que era algo así. ¿Leandro? Claro, yo entiendo algo parecido, de que el conocimiento en sí no es verdadero, no se puede determinar como verdadero, sino como plausible para Popper. Bueno, porque no creen en la inducción. O sea, como no creen en la inducción como argumento sólido, entonces nunca se puede sostener verdades generales como las científicas de manera definitiva, ¿sí? Entonces, el concepto de avance científico para
Para Popper se hacen conjeturas, se derivan de las conjeturas enunciados observacionales, se va a ver si esos observacionales se cumplen o no en el mundo. Si se cumplen, sigo manteniendo las conjeturas hasta que sigo buscando enunciados si los observacionales se van cumpliendo o no. Hasta que no se cumplen, entonces refuto la hipótesis y formulo otra. Tengo que formular otra. Entonces, el desarrollo de la ciencia hay un libro de Popper que se tradujo con el título Conjeturas y refutaciones. Así avanza la ciencia. ¿Sí? Conjeturas y refutaciones. Es una vida de mierda del científico, en el fondo, ¿no? Está todo el tiempo haciendo mierda lo que va proponiendo. Esa es su tarea, ¿no? Ahora, si uno es popperiano, ¿sí? Entonces, y es kripkeano a la vez, ¿sí? Lo que uno hace es ir descubriendo, ahí sí, lo que queda refutado para Popper. Sé que es falso. Uno avanza sabiendo qué cosas son falsas, no sabiendo qué cosas son verdaderas. ¿Sí? Entonces, lo que uno va aprendiendo, uno va avanzando en la ciencia, descubriendo falsedades necesarias. ¿Sí? Uno va descubriendo, por ejemplo, que, no sé, el agua no es X, cualquier composición química distinta, ¿no? Bueno, eso es falso, pero es necesariamente falso. No hay mundo posible en que eso pueda ser verdadero. ¿Sí? Entonces, otra manera de describir el alcance de la propuesta kripkeana es que en el marco popperiano, lo que debería decir Popper es que la ciencia avanza descubriendo falsedades necesarias. ¿No? No meras falsedades necesarias. Bueno, esto es picante, como decíamos antes. Ahora, vamos al otro punto, a la otra constelación nueva propuesta por Kripke, ¿no? La idea de que hay enunciados contingentes a priori. Y ahí la idea de Kripke también es sencilla, digamos. O sea, si ustedes leen las conferencias de Kripke van a ver que son todas ideas muy sencillas en el sentido de que son todas ideas surgidas de ejemplos e intuiciones acerca de nuestros usos de esas expresiones en esos ejemplos, ¿no? No hay una teoría, no hay un argumento muy... no se basa en, o pretende no basarse Kripke en argumentos muy complejos. No, se basa en ejemplos muy simples para motivar la necesidad de una teoría que sí puede ser más compleja. ¿Estamos? Esa es la eficacia argumentativa de Kripke. Su capacidad de describir estas intuiciones o de rechazar la propuesta de que hay ciertas intuiciones que rigen. No, esas intuiciones no son las intuiciones con las que nos manejamos. Miremos lo que hacemos. ¿Sí? Bien. Entonces, enunciados contingentes a priori. Y dice Kripke, bueno, cuando se usa una determinada descripción definida para fijar la referencia de determinados términos, una consecuencia de eso puede ser que surgen ciertos enunciados contingentes a priori. Por ejemplo, yo puedo usar la descripción definida, la longitud de la barra que está en París, una determinada barra que está en el Louvre, si yo no me equivoco, ¿no? ¿Está en el Louvre, Esteban? No está en el Louvre. No sé dónde, no pero ahí no está. No está en el Louvre. Deben tener un lugar especial para esa barra. Sí, no me acuerdo dónde está. Bueno. Hay una barra. Y yo digo, la longitud de esta barra es 1 metro. 1 metro es la longitud de esa barra.
¿sí? Use esa descripción definida, ¿sí? Para fijar la referencia de una longitud a la que ahora nombro con la expresión metro. ¿Estamos? Ahora, luego tengo el enunciado: la barra de París mide 1 metro. Eso es verdadero. Lo sé a posteriori o a priori. A priori, no fui a medir con 1 metro la barra, ¿no? No hago eso. Ahora, ¿es necesario o es contingente? Y es contingente, porque qué longitud tenga esta barra es un hecho contingente. Esta barra podría haber tenido otra longitud. Entonces, dice Kripke, cuando hay estipulaciones, cuando se usan descripciones definidas a modo de estipulaciones para definir, para darle significado a determinados términos, ¿sí? Pueden surgir como consecuencia la posibilidad de formular enunciados contingentes a priori, que no son nada misteriosos, pero están ahí. ¿Sí? El error sería pensar que la barra de París mide 1 metro y es un enunciado necesario. No, no es necesario. Porque que esta barra mira esto es un hecho contingente del mundo. Estamos diciendo eso cuando decimos, ¿no? ¿Estamos? Aunque yo no vaya a medir la barra con 1 metro. Sí, Leandro. Bien, supongo que, bueno, no medir la barra implicaría que es algo a priori decir que mide 1 metro, ¿no? No, si yo no voy y la mido. Pero la expresión 1 metro no sería una expresión que yo conozco a posteriori de la experiencia. De la misma manera que vos conocés por conocer a posteriori de la experiencia, significás, querés decir que en algún momento se usó una descripción definida para fijar la referencia y nombrar a una determinada entidad, en este caso una longitud, sí. Pero no es necesario que vos sepas todo eso. Vos usás la expresión 1 metro sin necesidad de saber que se fijó la referencia de 1 metro usando la descripción definida de la longitud de la barra X. ¿No? Bueno, todo eso se puede ser absolutamente, una vez más, el argumento de la ignorancia y el error, ¿no? Podés desconocer absolutamente todo. De hecho, la mayoría de los hablantes desconocen todo eso y usan la expresión 1 metro de manera exitosa, ¿no? Entonces, no. Valdría entonces eso, sería una manera de restituir el argumento, la intuición freguiano-russelliana de que para uno ser exitoso en el uso de determinados términos tiene que saber mucho sobre esa entidad, no tiene que asociar descripciones definidas que le identifiquen. No, o sea, el argumento de Kripke sigue vigente, ¿sí? Igual lean las conferencias, lean el momento en que Kripke presente esta idea de los contingentes a priori, a lo mejor les surgen objeciones a la propuesta. Yo se los anuncio. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? No. No, pero la barra está en una oficina internacional de pesas y medidas en un suburbio de París, Bien. al parecer. Claro, porque no solo está la barra de París, hay un montón de objetos. Claro. Está el peso, el kilo también, que es un objeto. Debe estar. Hay un montón de objetos que son los utilizados para fijar la referencia de medidas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces podemos terminar hoy por hoy, porque yo no tengo nada más que decir de Kripke y abrir ahora un tema nuevo no tendría sentido. El viernes que viene
vamos a comenzar con el segundo Wittgenstein, ¿sí? El Wittgenstein de las investigaciones. Sí, Leandro. No, para por ahí mencionar, cuando Agustín mencionó lo del oro es amarillo, la proposición esa, después me había surgido esa duda que dejé ahí en el chat respecto a los colores, porque no son descripciones definidas, pero tampoco podríamos decir que son nombres propios. ¿Y a qué refieren, digamos, según la teoría de Crick? No tengo idea. Que no se ocupa de los colores. Los colores son un problema filosófico muy complejo, ¿sí? Uno de los más la semántica de los colores lo obsesionó a Wittgenstein hasta el final de sus días, ¿sí? Es un problema muy difícil, ¿no? Así que no tengo idea qué diría Kripke sobre los colores. No recuerdo nada en Kripke sobre los colores y no sé si algún kripkeano, porque como les dije yo, Kripke tira las ideas, las propuestas, los esbozos y luego que hilar fino, ¿sí? No sé si hay algún kripkeano que haya hilado fino pensando en los colores, pero puedo averiguarlo con mis kripkeanos amigos a ver si alguien sabe si hay algo al respecto. Es una buena pregunta. ¿Sí? Victoria. No te oigo, Victoria. Está silenciada. No. Seguí silenciada. A ver si yo te puedo dar sonido. No. Solo te puedo mutear, pero no desmutear. ¿Querés escribirlo en el chat? Si podemos ver otro ejemplo que no sea el de la barra. Bueno, con cualquier objeto usado para definir medidas te sirve, ¿no? La pesa que está no sé dónde, el peso de tal objeto que está no sé dónde pesa 1 kilo. O mejor, tal objeto pesa 1 kilo, siendo ese objeto aquel que se usó para definir la medida de 1 kilo. ¿Sí? Bueno, los invito a ustedes a pensar. Lean el ejemplo, te devuelvo la pelota. Esos ejemplos, cualquier objeto usado para definir, para estipular determinadas medidas, por ejemplo, longitudes, pesos, bueno, ya no me acuerdo cuál era la descripción definida para definir la longitud pie, ¿sí? No era cualquier pie, era el pie de alguien, que ya ni me acuerdo quién era, ¿sí? Así que eso es una linda tarea para googlear, para buscar en Google, ¿no? ¿Cuáles son las descripciones definidas que se usaron para estipular pesos y medidas? ¿Sí? Lean el capítulo de Kripke a ver cómo lo argumenta él, la parte pertinente. A partir de ahí piensen ustedes si se les ocurren otros ejemplos que no sean pesos y medidas, ¿no? Involucrando por pesos y medidas un montón de cosas que hay, ¿no? A ver si se los ocurre a ustedes. Te la devuelvo la pelota, Victoria. Pero esos ejemplos son claros, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, me mandé así nomás. Les iba a comentar que sería buena oportunidad para revisar la tercera crítica que Carpintero le hace a Locke, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo criterio para identificar el oro, que está inspirada en cosas de este tipo, y me parece que ahora algo que vimos en el práctico va a ser
mucho más comprensible y discutible. Ya que están, les dejo esa para que miren. No más. Victoria, preguntabas, gracias Esteban, preguntabas que no entendías por qué es a priori. Porque si yo te digo la barra patrón de París mide 1 metro, ¿vos para cerciorarte de eso irías a medir esa barra patrón? No. No. Lo sabés a priori. ¿Sí? O sea, que es a priori es lo más fácil de entender, en realidad. Lo más difícil de entender en todo caso es por qué es contingente. Y es contingente porque el hecho de que esa barra tenga esa longitud, que de hecho tiene, eso no es necesario. Hay un mundo posible donde esa barra mide más o menos. ¿Sí? Entonces es contingente que esa barra tenga esto. Ahora, una vez que yo uso eso como descripción definida para estipular una longitud a la que llamo metro, ¿sí? Decir la barra de París mide 1 metro es lo mismo que decir la longitud de la barra de París es la longitud de la barra de París. Es un enunciado de identidad, de alguna manera. Por lo tanto, verdadero, sin ninguna necesidad de hacer ningún tipo de experiencia. ¿Sí? En este mundo. Ahora, la longitud de la barra de París podría no ser la longitud de la barra de París. Sí, eso es verdad. Fíjense que son descripciones definidas, ¿no? Para poder nombrar a esa, justamente para poder nombrar a esa longitud de manera directa, yo necesito una palabra que me lo recorre en todo mundo posible. Esa es la palabra metro. Porque cualquier otra descripción definida podría variar. ¿Sí? Incluso la longitud de la barra de París en el tiempo T0. Eso es contingente. Que la barra de París en el mundo T0, que en el tiempo T0 mida tanto, es contingente. Podría haber, en tiempo T0, haber medido otra cosa. ¿Vamos? Pero justamente, yo, así como necesito nombres propios para poder hablar de las personas y predicar de ellas propiedades, negarles propiedades contingentes que tienen, o predicar de ellas propiedades que no tienen, ¿sí? Victoria podría ser, no sé, de Zulu, supongamos, ¿sí? Eso podría ser, creo yo. ¿Sí? O podría ser amante, Victoria podría ser amante de la banda, de la primera banda de jazz que hubo en la historia, ¿no? Asumo que no es tu caso. ¿Sí? Entonces, ¿podría imaginar un mundo así? Sí. Ahora, para poder decir todas esas cosas de vos, necesito nombres propios que justamente no prediquen nada de vos para poder hacer todo esto. Lo mismo necesito para poder identificar ciertas longitudes. Necesito nombres. Por ejemplo, metro. ¿Está? Es lo mismo. ¿Sí? Pero con una carga mayor, porque ahora es muy estipulativo esa descripción, ese objeto que está allí, cumple un papel muy pesado en el uso, más pesado que cualquier descripción para fijar la referencia que yo puedo usar. Digamos, porque la barra de París parece ser un objeto elegido, usado, de modo que está siempre presente la posibilidad de apelar a esa descripción definida para aclarar el uso de nuestro término. ¿Sí? Cosa que no pasa con otras descripciones definidas que usamos para nombrar cosas, porque cambian las propiedades.
Vamos, ¿se entiende un poco? Necesito algo que esté siempre con ciertas propiedades para que me sirva para la fijación de la referencia en el uso, en la estipulación de un término. Por eso es a priori, pero es contingente, porque esas propiedades que tienen esos objetos podrían no haberlos tenido. ¿Está? ¿Sí, Victoria? ¿Alguna otra pregunta? ¿Observación? ¿Comentario? Bien, entonces nos vemos el viernes que viene y vamos a empezar con la parte más divertida de este curso, que es Yo el tengo segundo... una consulta, perdón. Sí, sí. Porque hoy me anda bastante mal y hay partes que se me fueron medio cortando y no me terminó de quedar claro el tema de las verdades necesarias en la ciencia. Lo entendí más con las falsedades necesarias en Popper. Pero justamente cuando hay cambios en las teorías científicas, ¿cómo se hace para sostener esas verdades necesarias? No, una cosa es que un enunciado sea una verdad necesaria y otra cosa, a posteriori, y otra cosa que sepamos que es una verdad necesaria a posteriori. ¿Sí? O sea, por supuesto, todos nuestros enunciados de la ciencia que mantenemos, ¿sí? Nosotros no sabemos, no tenemos certeza de que constituyen verdades necesarias. ¿Sí? Ahora, alguna de ellas describirá, ¿sí?, la estructura, por ejemplo, del agua. ¿Sí? La que sea, la que ve Dios, esa es una verdad necesaria. ¿Estamos? Claro, pero nosotros no podemos asegurar de que lo sea. Y si sos un falsacionista, no, claro, si sos un falibilista, nunca dirás que vos sabés que los enunciados de la ciencia del momento son en efecto verdades verdaderas. ¿No? No solo no sabés que son verdades necesarias, no sabés si son verdaderas. Claro. Claro. Entonces, la idea de falibilismo se aplica también a la verdad necesaria. O sea que no hay ningún problema. Ahora, alguna es, dirá un realista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien. Ahora, por eso enfaticé que si uno es falibilista y es, por ejemplo, popperiano, dado Kripke, lo que tendría que decir es que sí se descubren y sabemos que hay ciertas relaciones que son falsas necesariamente. Popper te diría, sabemos de ciertos enunciados que son falsos y por eso avanzamos. Claro. Yo le agrego, siguiendo a Kripke, sabemos que son falsos necesariamente. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces ahora sí nos despedimos, nos vemos el viernes que viene. Un placer y bueno, sean felices. Disfruten. Chao, saludos a todos. Disfruten de este día lindo de sol. Igualmente. Adiós. Igualmente. Y Leandro, nos vemos un ratito. Chao.